Continuamos entonces con nuestra sesión 4 que sigue tratando sobre la primera premisa del sentido religioso, que es realismo. Decíamos en la sesión anterior que para ser realistas se necesita de un método categórico, mucha observación y poco razonamiento, que es la propuesta que plantea Alexis Carrel y que es propio de todo método científico, pero también un método que vale para conocer empíricamente una serie de cosas. Y nos quedábamos con la idea siguiente, tratándose también de mi persona. Se necesita igualmente realismo. Es decir, decíamos observar mucho, detenidamente, sistemáticamente, mi persona, para que prevalezca de ese modo la verdad. Por eso dice mucha observación y poco razonamiento, incluso de mí mismo. ¿Ok? Entonces, dice acá, también para conocerme a mí mismo, yo necesito de realismo, de ese gran método sencillo, pero que hemos descuidado de aplicarlo. Ahora bien, quedándonos ahí, estábamos introduciendo la otra idea de Carrel como consecuencia de esta falta de realismo, ¿qué es lo que ha prevalecido? Dice Carrel. Nuestra época es una época ideológica en la que, en lugar de aprender de la realidad con todos sus datos, construyendo sobre ella, se intenta manipular la realidad, ajustándola a la coherencia de un esquema prefabricado por la inteligencia. Y así, el triunfo de las ideologías consagra la ruina de la civilización. ¿Qué es lo que nos está diciendo Carrel? Que a la falta de realismo, es decir, de observar y comprender al ser humano, como también la vida, la realidad, la sociedad, con todos sus datos, ha prevalecido la idea, el pensamiento que yo tengo o que tenemos sobre la realidad, sobre el pasado, sobre el presente y sobre el futuro. Y sobre este pensamiento, que lo llama ideológica, conjunto de ideas, hemos construido la sociedad, esta sociedad que hoy en día nosotros vemos. Pero también podemos decir que a partir de ese conjunto de ideas o de ideologías, los seres humanos comenzamos a concebirnos de una manera poco realista. Por tanto, lo que prevalece es la tiranía de las ideas o de las ideologías. ¿Por qué? Porque hemos construido y hemos manipulado la realidad, la vida, hemos manipulado todos aquellos principios, incluso los deseos, los ideales, a un esquema, a partir de un esquema prefabricado por la inteligencia. Y que hayamos hecho esto ha significado el triunfo de las ideologías, el triunfo de los pensamientos, pero al mismo tiempo la ruina de la civilización. Perdonen. Dice, ¿qué es una ideología? Y ustedes lo pueden buscar en los diccionarios. La ideología, dice, es un conjunto de ideas sobre los que se fundamenta una manera particular de ver y abordar la realidad. Ojo, sobre los que se fundamenta una manera particular de ver y abordar la realidad. Ideas que caracterizan el pensamiento de un individuo o una colectividad o un grupo de personas, una sociedad.
incluso de un periodo histórico. Y así nosotros hemos pasado y conocemos seguramente a grandes pinceladas la ideología marxista, la ideología liberal, neoliberal, la ideología fascista, la ideología de género hoy en día, la ideología feminista, etcétera, etcétera. Ahora bien, una ideología, por tanto, es un conjunto de ideas. ¿Y cuándo se genera una idea? ¿Cuándo termina por prevalecer la idea? Dice acá. No solamente cuando yo miro algo o observo algo, sino porque es normal tener ideas. No se puede no tener ideas. Todo el mundo tiene ideas. Ideas que pueden surgir desde la imaginación, ¿no? Por ejemplo, uno puede decir, qué lindo sería si existieran los unicornios. Qué lindo sería y qué saludable sería si es que vienen los extraterrestres y nos dan la cura contra el coronavirus, ¿verdad? Entonces uno tiene ideas, genera ideas a partir de la imaginación. Pero también uno puede tener ideas viendo ciertos hechos reales. Un accidente, una chica, un chico, viendo un acto de violencia, etcétera. Es normal tener ideas. El problema no es tener ideas. El problema es quedarnos en esas ideas. Lo que Alexis Carrel señalaba anteriormente, ¿no? Que prevalezca el razonamiento en lugar de la observación de las cosas tal y como son. Para detectar, decía, observando todos los datos que componen esa circunstancia, ese objeto, esa persona, yo mismo. En lugar de que prevalezca, por tanto, lo que son las cosas y lo que son las personas y lo que es la vida en sí misma, con todos sus datos, lo que prevalece, dice, es las ideas. Es decir, mucho razonamiento y poca observación llevan siempre al error. Producto de esa excesivo razonamiento sin tomar en cuenta los datos, todos los datos de la realidad, dice, es que se van tejiendo ideologías, y así han nacido las ideologías. Ciertamente han nacido para cambiar seguramente aspectos de nuestra convivencia social que estaban errados o eran injustos. Esto no cabe duda. Una ideología puede nacer con la intención de un bien, pero ya hemos dicho también que a veces nosotros, en el nombre del bien, cometemos grandes errores. Y una ideología puede ser que haya nacido por más justicia, por más igualdad, por libertad, por compartir las ganancias de manera equitativa, etcétera, ¿verdad? Pero esa idea, que es bonita, es noble, si no se ajusta a todos los aspectos de la realidad, lo que termina por prevalecer es un intento, a partir, dice acá, de un esquema prefabricado por la inteligencia. Bonito, noble, un gran sueño, un gran ideal, pero no es una idea, no es un esquema o no es la realidad. Es algo prefabricado por la inteligencia, pero que no es completamente la realidad. Y sentencia a Carrel. Y así dice, el triunfo de las ideologías, es decir, el triunfo de las ideas de la razón, de un racionalismo extremo, en lugar de la observación, ha consagrado
la ruina de la civilización. Algunos ejemplos. El comunismo, señala el comunismo, la igualdad de las clases por medio de la eliminación de la propiedad privada de los medios de producción, la tierra y la industria. Es decir, no hay propiedad privada, el Estado es dueño de todo y distribuye todos los bienes de manera equitativa, igual para todos. Una idea interesante, noble, seguramente una aspiración de la convivencia humana, pero nosotros sabemos que en la realidad hay personas que trabajan más, hay personas que trabajan menos, hay personas que tienen méritos, otras no. Y nosotros lo vemos esto incluso en el seno familiar, donde papá y mamá, por más que quieran imponer sus ideas, sus esquemas, van naciendo los hijos uno muy diferente a otros. Y cada uno, por como es según su personalidad, según su libertad, va consiguiendo y creciendo en la vida, consiguiendo cosas, no solamente adaptándose, sino también consiguiendo cosas según sus características personales. Entonces, ya en un núcleo familiar es difícil poder decir a todos por igual. Cada uno tendrá y cosechará lo que siembra. Esto es un dato de la realidad, no es una ideología, es que es lo que es. Entonces, el comunismo propone una igualdad de las clases sociales, eliminación de la propiedad privada, nadie es dueño de nada. Entonces, es interesante, suena bonito, pero no se ajusta a la realidad. Y como no se ajusta a la realidad, pero como yo pienso que debe ser así, y sobre todo el problema no es pensarlo, como decíamos antes. El problema es que tú no solo lo pienses, sino que quieres que sea así. Es decir, pretendes ajustar la realidad a tu pensamiento. Y cuando tienes el poder, te ha atrapado tanto ese pensamiento, esa ideología, que sí o sí quieres que se cumpla. Si no es a las buenas, a la fuerza. El comunismo, en todo, desde que se comenzó a desarrollar, y seguramente los intentos fallidos de implementarlo, ha tenido hasta hoy en día cerca de 100 millones de víctimas. 100 millones de víctimas. Es decir, 3 veces o un poco más de la población peruana. Históricamente esto está registrado. No es un dato que se me ocurre. Entonces, la ideología es así. Es seductor el pensamiento. Y llegado a un cierto momento, te atrapa. Y no puedes salir de ella. Y tú quieres que la vida funcione y la realidad funcione según a ese esquema prefabricado. Lo mismo pasa con lo contrario, el neoliberalismo, es decir, en el que se apuesta por el sector privado, la propiedad privada. Esto ha dado paso al imperio capitalista de unos cuantos que controlan la economía del mundo. La privatización básica de ciertos servicios, la privatización de ciertos servicios básicos, como la luz, el agua, el teléfono, el transporte, que deberían, digamos, ser controlados por el Estado mismo. Sin embargo, pertenece a grupos empresariales, ¿no? Y en este también intento
de favorecer el mérito, el capital que cada uno pueda tener y conseguir, etc., también se generan injusticias y se olvida el bien común, por ejemplo. Y sin darte cuenta, claro, como perteneces a la generación de los que están afiebrados, poseídos por tener, tener y tener, sin darte cuenta generas una gran desigualdad. Y así también, poco a poco, sin darte cuenta, tú capitalista, generas una brecha abismal entre los que menos tienen, los pobres, y los que más tienen. Y de esta forma, los pobres es como si estuviesen condenados a ser siempre pobres. Entonces, esa brecha, sin darte cuenta, también la has abierto tanto que las diferencias son abismales. Entonces, pues pueden existir y existen hoy en día en el mundo gente que sobrevive con un sol y gente que para sobrevivir en su día gasta 20.000, 30.000, 50.000 dólares o euros, solo en un día. Entonces, esto tampoco se entiende. No hay un punto común, no hay un punto realista que favorezca a todos, pero a todos según su libertad, según su mérito, según su vocación, según su don, según su responsabilidad, según su conciencia, porque estos son aspectos propios del ser humano y no se pueden dar por descontado. Hoy en día nosotros estamos inmersos dentro de una ideología de género, es decir, el sexo biológico, ¿no? Pipí, vagina, no importa. Ese es un dato de la naturaleza humana. Pero no importa este dato real, este aspecto real, biológico, no importa. No es fundamental. Lo que interesa es lo que tú sientes y lo que tú piensas de ti mismo. Y esto es ideología, es pensamiento. Prevalece el pensamiento, la idea sobre ti mismo, sobre esa persona. Y por tanto, el género, el sexo, ya no es un dato de la realidad, de la naturaleza, sino es algo que se puede construir, algo que lo determina la convivencia social. Y lo puedes construir, se llega a determinar a partir de lo que tú piensas y sientes de ti mismo. Pero una cosa es el pensamiento y otra cosa es lo que tú sientes. Y muy distinto, radicalmente, es lo que es. Entonces, por ejemplo, hoy en día nosotros estamos inmersos en la prevalencia del pensamiento sobre el sexo, sobre lo que es, sobre el sexo biológico. Y de este modo se genera también una violencia. La violencia de introducir, por ejemplo, una idea, un esquema a los niños a través de la educación. Desde luego hay que estar atentos porque todo esto también está financiado por grandes corporaciones, empresas que tienen intereses económicos. Pero esto dejémoslo ahí. Lo que quiero decir es que como la idea, la ideología se vuelve tirana, al punto de deshumanizar lo que es naturalmente el ser humano. Y peor aún, como hay un poder económico, de violentar el pensamiento natural que todo niño tiene derecho de sí mismo. Entonces, lo que dice Carrel es el triunfo de las ideologías consagra la ruina de la civilización. Ahora,
¿Es la religión una ideología o puede convertirse en una ideología? También. La religión podría convertirse en una ideología. Sí se puede convertir cuando prevalece mi idea sobre Dios. Claro, hemos dicho que una ideología es un conjunto de ideas. ¿Ok? Ahora bien, si yo tengo mi idea propia de Dios, estoy haciendo una ideología. También cuando colectivamente seguimos nuestra idea de Dios y por tanto nuestra doctrina. Y a partir de esa idea de Dios, yo genero toda una doctrina, todo un rito, toda una iglesia que puede permanecer por miles de años, puede ser la más antigua. Y de hecho nosotros decíamos en las primeras sesiones que toda cultura ha generado una religión producto de aquello que está en su naturaleza, la sed de Dios y el intento de comprender su origen y el sentido de su existencia. ¿Ok? Y producto de este deseo que tiene en su naturaleza, de este factor en su naturaleza, es que han nacido las diferentes expresiones religiosas. Pero todas esas son ideológicas, porque no es que el punto de partida sea malo, el dato es real. El dato es real, darme cuenta de que todo lo que existe no puede ser casual y que todo lo que existe está hecho de tal modo para que yo pueda existir. Este es un dato real. Pero lo otro es, por ejemplo, imaginar lo que Dios quiere de nosotros, lo que Dios pide de nosotros, el rostro de Dios, todo eso es bonito, es noble, pero no es real, es una idea. Y así muchas religiones pueden caer en ideología. También los cristianos podemos caer en ideología. Yo no voy a la iglesia, yo creo en Dios, pero no voy a la iglesia porque no creo en los sacerdotes, ni en los pastores, ni en esa doctrina, pero sí creo en Dios. Es una ideología. La religión puede no convertirse en una ideología si es que nosotros, cada uno, hace la voluntad de Dios. Ya es diferente. Ya no es lo que yo quiero hacer o pienso de Dios, sino yo hago la voluntad de Dios. Una religión no puede convertirse en una ideología cuando colectivamente seguimos a Dios como realidad y no como idea. Seguimos sus mandamientos, por ejemplo. Entonces, una cosa es pensar algo de Dios y quedarme con ese pensamiento, y otra cosa distinta es el Dios mismo que nos dice qué hacer. ¿Ok? Pero sí, incluso la religión, una de las religiones más antiguas y donde nace el cristianismo, no aceptó, por ejemplo, a Dios como realidad y prevaleció el esquema que ellos tenían de Dios. Y me estoy refiriendo acá a los judíos. Ellos que conservaron y son hijos de Abraham y de todo lo del Antiguo Testamento, cuando vino Dios, por ejemplo, en Cristo, no lo reconocieron como Dios, como realidad, Dios real. Prevaleció el esquema que ellos tenían sobre Dios. Y por tanto, podemos decir, y disculpen si ofendo, que esa religión es ideológica. El realismo y yo. Exige realismo de mí mismo, ya lo dijimos antes. El realismo exige considerar todos los datos del objeto que se observa, sin dejar fuera nada. Las cosas tal y como son, independientemente de lo que yo pienso de ella.
Una persona me puede caer antipática, no sé, por su forma de mirar, de vestir, pero si yo descubro que esa persona tiene gestos nobles y es caritativa, y además es inteligente, es solidaria, me puede caer antipático por su apariencia, pero yo no puedo dejar de decir las características reales de esa persona. Una cosa es lo que yo pienso de ella y otra cosa es lo que es. Esto es el realismo. Yo, entonces, a conocerme a mí mismo, que es el fin del curso, estudiar al hombre, comprender al hombre, antropología, y comprender ese sentido del hombre, antropología religiosa, la búsqueda del sentido del hombre, yo para conocerme a mí mismo necesito de realismo. Es decir, considerar todos los datos de mi naturaleza. Por esto hemos estudiado esta premisa. El riesgo está en concebirme yo mismo a partir de un esquema prefabricado de mí mismo, es decir, a partir de ideas que tengo sobre mi persona. Si esto prima, es un gran riesgo. Prevalece lo que yo pienso de mí y no lo que realmente soy. Lo que realmente soy. Y el gran reto es que prevalezca lo que realmente soy yo. Y con esto vamos avanzando y profundizando más todo lo que implica el ser realista, el realismo. Aquí nos quedamos para entrar a la próxima sesión.